El monumento al general Baquedano sigue generando polémica y discusión. Vamos a hablar de este, también de varios temas más. Para eso nos acompaña la senadora de la Democracia Cristiana y también candidata presidencial, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. A ver, varios temas, pero primero, por la contingencia, ¿qué le parece a usted que finalmente se haya retirado el monumento, la estatua del general Manuel Baquedano? Finalmente el Consejo de Monumentos Nacionales hace este retiro para restauración y eventualmente regresaría a ese punto de la capital. Bueno, yo creo que lo que correspondía era retirarlo para poder restaurarlo, no podía seguir en las condiciones en las que estaba. Al menos las imágenes que pude ver daban cuenta de la necesidad de hacerlo. Y creo que es una decisión que tendrán que evaluar y tomar desde el gobierno para ver qué hacen una vez que esté restaurado. Sin lugar a duda, mantener este nivel de polémica por una estatua no es algo que a mí me parezca razonable, y menos que algunos se ensañen con una estatua y hagan de eso una causa. Yo creo que el país requiere que nos pongamos a trabajar en los temas reales: violencia, delincuencia, salud, el tema de pensiones. Una estatua que parece que fuera casi como un trofeo de guerra, de verdad habla muy mal de nuestro país, y yo al menos no estoy de acuerdo con lo que ha pasado en torno a ello. Hay una discusión sobre el objeto, podríamos decir, pero para muchos va más allá del objeto. Es por qué se cede finalmente ante las personas que violentan no solamente el monumento, sino el espacio público, cortan las calles de Plaza Baquedano generalmente los días viernes, se convierte más que en un centro de manifestación o de celebraciones como ha sido tan característico, a otra cosa. ¿Cómo evalúa usted lo que es esa discusión quizás más profunda, más de los tiempos que estamos viviendo y por sobre todo cuando se involucra lo que es la libertad de manifestarse, pero finalmente cuando hay hechos de violencia y donde se va contra los derechos del otro muchas veces? Así es, y ese es finalmente el punto en Ujú. cuestión. Creo que todos respetamos, valoramos, defendemos el derecho a manifestarnos. Si es además una celebración pacífica, los triunfos, ¿no es cierto?, deportivos, y eso puede estar en contra de aquello. Pero cuando el espacio público se vuelve un campo de batalla, donde hay agresiones, donde violenta a los vecinos que viven en el sector. Hemos visto las imágenes de hace pocos días atrás, donde en un bar pequeñito al lado del Teatro Baquedano se violenta a los que estaban consumiendo, a los dueños del local. Yo creo que de verdad se sobrepasa todo tipo de límites, y yo al menos no los comparto, y por eso te digo que creo que esto de la estatua ha pasado a ser casi un trofeo de guerra, desvirtuando las luchas legítimas que puedan tener o que podamos tener muchos respecto de reivindicar derechos sociales, poder avanzar hacia un Estado social de derecho, pero no puede ser que se haya transformado la violencia como la herramienta para lograr transformaciones. Yo no las comparto, y creo que eso tiene que ver también con el desgobierno, con un gobierno que no ha sido capaz de garantizar la seguridad y el orden a los vecinos y vecinas del Sí. sector, con quienes me he juntado en terreno, ahí en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, o como quieren llamar. Usted habla de un desgobierno. ¿Qué haría en un eventual gobierno suyo con respecto no solamente a Plaza Baquedano, sino otros lugares públicos donde vecinos y distintos sectores dicen están completamente tomados, más allá de las manifestaciones, otros elementos que están ahí? ¿Qué haría usted si llegara la moneda justamente para ponerle el cascabel al gato, si pudiéramos decirlo de alguna forma? Bueno, por de pronto, ¿no es cierto?, asumir que tenemos temas pendientes y tareas pendientes. El tema de pensiones, tú me has escuchado más de una vez, lo hemos conversado contigo, hay propuestas concretas, valorizadas, que el gobierno no recoge, y por lo tanto mantiene abiertos temas donde no toma decisión. Y si no toma decisión, obviamente mantiene en el tiempo una protesta que se vuelve violenta. Y además retomaría el orden público como un tema profundo. Y aquí Ujú. tenemos un tema de la institucionalidad de nuestros carabineros que tampoco se ha abordado. Entonces aquí hay una conjunción de temas donde el gobierno ha abandonado avanzar y mantiene abiertas una serie de situaciones en las que una y otra vez se saca al pizarrón a Sebastián Piñera y no da respuesta. Entonces, creo que hay dos líneas. Una, la de la delincuencia, la de la violencia, donde se ha abandonado tomar control, y otra,
la de abordar transformaciones profundas que están encima de la mesa y donde no se quiere avanzar. Desde el punto de vista del orden público, senadora, ¿cómo recuperar estos espacios públicos? ¿Qué es lo que mencionan los afectados por este tipo de hechos, los vecinos de estos lugares? Por ejemplo, los vecinos de las comunas que colindan con Plaza Baquedano, también otros sectores, Las Tarres, por ejemplo. Hay varios que finalmente tienen una queja que es súper válida. Están cooptados, hay que recuperar estos espacios y hay un tema de orden público, obviamente también considerando de que hay un tema más profundo de demandas sociales, pero desde esa óptica, ¿qué se debe hacer a su juicio? Solo desde la óptica del orden público, no de las demandas Sí. sociales, y me parece válido el punto y es lo que te trataba de decirte. Creo que no puede ser que no tengamos ningún sistema de inteligencia que permita tomar medidas respecto de los que van a destruir. No terminamos con nadie detenido, con nadie procesado, con la propiedad privada destruida. Yo no sé si puedes haber visto las imágenes, mucho mejor que yo, de cómo el día lunes le destruían las mesas, el mobiliario a una persona Sí. en el sector. La presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Carmen, con la que me he reunido, no una, varias veces, da cuenta de cómo no se puede salir a caminar, no se puede dormir. Hemos ido con los dirigentes del sector a hablar con la ministra del Transporte para pedirle que finalmente, petición de los vecinos, se saque un paradero porque el ruido al que se les somete con el golpeteo reiterado y permanente desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche los hacen invivibles. Entonces, claramente hay un abandono del Estado, hay un abandono del control del orden público que hace que vecinas y vecinos no puedan estar ahí. Y creo que eso es falla absoluta del gobierno. Vamos a los otros temas que usted mencionaba dentro de este análisis, senadora, y quiero llevarla a la reforma previsional. ¿Cómo ve usted que va a ser este año para la reforma previsional actualmente en términos legislativos, prácticos de la reforma del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Está en la Comisión de Trabajo, se ha ingresado una discusión inmediata, indicaciones, hay unas miradas contrapuestas, hay críticas desde la oposición al gobierno, del gobierno a la oposición, pero finalmente lo que no cambia es que las pensiones en Chile, las jubilaciones son bajas y son discriminatorias, que es un diagnóstico bastante consensuado. ¿Cómo cree usted que va a seguir esta discusión y si habrá que llegar a otro gobierno, un nuevo gobierno, en este caso eventualmente suyo, como usted como candidata, para presentar un nuevo proyecto de reforma previsional? ¿Así debería ser? Mira, nosotros, y esto yo creo que es una mirada compartida de la oposición, creemos que hay que tener un sistema de seguridad social y no un sistema de ahorro individual. Dicho aquello, creo que hay consenso en nuestro sector de que tenemos que tener un sistema solidario, tripartito y mixto, donde garanticemos que las personas tengan acceso a una pensión después de su vida laboral activa. Y mientras logramos consensuar esa reforma y cuáles son, ¿no es cierto?, los parámetros, los indicadores, qué pasa con la cotización adicional, los expertos dicen que un 6% no es suficiente, pero también dicen que no podemos recargar con un 6% adicional de la noche a la mañana a los emprendedores porque no tienen cómo en medio de la pandemia asumir ese desafío. Dicho aquello, hay algo que nosotros le hemos planteado al presidente de la República, se lo llevamos el día 28 de diciembre, lo hemos conversado la semana pasada con el nuevo ministro de Hacienda, lo habíamos hablado con el anterior, y es cómo hacemos una ley corta que aborde 3 parámetros, los parámetros de las tablas de mortalidad, de la tasa de interés técnico, del retiro programado, del factor de ajuste, y mejoramos hoy día la forma de calcular las pensiones. Y en paralelo discutimos la reforma del sistema para tener un sistema de seguridad social. ¿Se debería dividir el proyecto entonces? Mira, como no hubo caso, como no hubo respuesta, lo que nosotros hicimos con el equipo de trabajo, Patricio Basso, el equipo mío legislativo, es presentar las indicaciones a la discusión que hoy día se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque los colegas aprobaron la idea de legislar y por lo tanto entraron ya a la discusión en particular. Claro. Y en esa discusión nosotros presentamos las indicaciones con estos temas que son urgentes, que tienen que discutirse. Debo decir que son indicaciones que requieren el patrocinio del Ejecutivo, por lo tanto, si el Ejecutivo no las patrocina, no va a poder avanzarse. Y lo más terrible es que si no hacemos esas modificaciones, vamos a poner un 6% adicional de cotización, vamos a instalar, espero, la solidaridad, pero sobre el 10% no va a haber ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Las personas cotizan, se pensionan a los 65 años de edad, 60 los hombres, y viven 20 años, se mueren y solo alcanzan, y esos son datos de la superintendencia, a gastar
el 30% de lo que habían ahorrado. O sea, condenamos a los trabajadores que se pensionan a una pensión miserable y dejan una herencia. Ese no es el sentido de las pensiones. Los sistemas de pensiones son para pagar pensiones, no para dejar herencia. Se lo hemos dicho al gobierno, le hemos entregado los cálculos, hasta el día de hoy no responde. Un tema relacionado, senadora. Tres proyectos de un eventual retiro del 10% de las AFP están actualmente en la Cámara Baja, la Cámara de Diputadas y Diputados. En algún minuto usted criticó la posibilidad de un nuevo retiro, luego cambió su opinión y eso también podría hacer que vote eventualmente a favor de un retiro del 10%. ¿Por qué el cambio de opinión al respecto? No he cambiado de opinión y lamento que no hayas escuchado la entrevista y te hayas quedado con el titular. Usted dijo que era una eventual irresponsabilidad nuevamente echar mano a los ahorros previsionales. No. Vamos con eso. La irresponsabilidad es no pensar en los que nada tienen. Porque los que tienen ahorro, y si se aprueba este tercer retiro, yo fui además autora de la idea en marzo del 2020, los que tienen ahorro y se aprobara el retiro van a poder recurrir a esos ahorros. El problema es los que no tienen ahorro, o los que tienen renta vitalicia, que no tienen nada que retirar porque su plata les sirvió para comprar una renta vitalicia, por lo tanto ya no tienen ese ahorro en sus cuentas. Y mi crítica era a la irresponsabilidad frente al no hacernos cargos de que hay un mundo, más de 3,5 millones de personas que hoy día no tienen de dónde sacar dinero para enfrentar la crisis. ¿Cuál es el drama de hombres y mujeres en nuestro país que tienen ahorros? Que el gobierno nos da una solución alternativa. Y entonces le seguimos pidiendo a hombres y mujeres que con su esfuerzo, que con su trabajo, enfrenten la pandemia. Y los que ya no tienen de dónde sacar, no tienen nada que hacer. Esa es mi crítica. Que no golpeemos la mesa y no digamos cómo vamos a enfrentar la situación crítica para todos. También planteé en marzo del año pasado que los que recurrieran a esta fórmula tenían que tener la posibilidad de tener un bono de reconocimiento, vale decir que el Estado, cuando se pensionaran, les restituyera ese dinero. ¿Por qué? Porque la pandemia no la provocaron los trabajadores, la pandemia la sufren los trabajadores. Y eso tampoco se respondió. Entonces, si nosotros entendemos que el Estado tiene que ser garante, tiene que amparar a hombres y mujeres, y ese es el rol de quien gobierna, cuando una persona hace el esfuerzo toda la vida, contribuye con sus impuestos, saca adelante a su familia, paga la educación. Si viene una pandemia, el Estado tiene que amparar. Y eso no ha ocurrido. Seguro de desempleo para conservar los puestos de trabajo. 10% para tener ingresos. IFE 1, 2 y 3, que tiene tantos requisitos que no califica mucha gente. FOGAPE, idem. Entonces tenemos una situación crítica. Y yo no le puedo decir a hombres y mujeres que tienen ahorros que no pueden sacar su plata porque eso les va a perjudicar en el futuro y tampoco les doy una solución hoy día. En su eventual gobierno, senador, usted comenzaría con la renta básica universal, que siempre finalmente es la gran alternativa que se ha visto en esta contingencia, no solamente pandemia, estallido social y hacia adelante, porque obviamente esto va a ser un tema que va a ser parte de los próximos años en el país. ¿Usted presentaría, por ejemplo, un proyecto de ley al respecto? Lo dijimos en marzo del año pasado, fue algo que todos defendimos en la oposición. Creo que tener una renta básica universal, un ingreso a la clase media es parte de lo que tenemos que poner encima de la mesa. Para eso se necesitan recursos, hay que ver qué pasa con todas las exenciones y beneficios tributarios que no se justifican y tenemos que hacer un nuevo trato. Chile requiere que todos hagamos esfuerzo, pero no puede ser que hoy día le estemos cargando la mano solo a los más sencillos, a los trabajadores, a los profesionales, a los técnicos, y el resto no hace ningún esfuerzo. Es decir, presentaría un proyecto. Y qué bueno que tome el tema de las exenciones, que es algo que de hecho se ha establecido para la nueva discusión, podríamos decir, la reforma previsional. Hay dudas con respecto a que hay un diagnóstico, pero no ha habido ningún cambio con respecto a las exenciones, que ese es un tema ya bastante más peleagudo. Pero ¿habría un proyecto con respecto a renta básica universal entonces? Todos los que tienen hoy día ganancias de capital no pagan impuestos, me parece que eso es impresentable. Y por lo tanto es parte de lo que estamos revisando con nuestro equipo de trabajo. El Fondo Solidario del Seguro de Cesantía creo que tiene que jugar un rol en situaciones como esta y yo creo que lo que corresponde es que nos sentemos a conversar todos, hagamos un nuevo trato y entendamos que el país requiere esfuerzo de todas las partes y no solo de los trabajadores. Sobre ese último punto, senadora, se va a presentar un proyecto desde Chile Vamos para
utilizar el seguro de cesantía justamente como una alternativa a lo que sería un retiro del 10%. ¿Qué le parece hasta el minuto lo que se ha esbozado en este proyecto? Lo planteé en febrero de este año. El seguro de cesantía en su fondo solidario tiene que ayudar a aquellos que no tienen dinero. Y por lo tanto creo que es una combinación que hay que poner encima de la mesa. Y respecto de los que aún tienen ahorro, creo que tenemos que posibilitar dos cosas. Una, un bono de reconocimiento para cuando se vayan a pensionar en el evento de que no hayan podido recuperar sus ingresos. Y dos, entender que tenemos que crear una fórmula que permita que los trabajadores o aquellas personas que recuperan su empleo puedan restituir el ahorro con exención tributaria, vale decir que no se les cobre impuestos, porque es un buen incentivo a poder volver a ahorrar sin que esté grabado desde el punto de vista impositivo. Y este proyecto del diputado Fuenzalía Alessandri, que es aplicar finalmente las cuentas individuales de los trabajadores del seguro de cesantía con este aporte tripartito, ¿es algo viable lo de usted? Yo creo que tenemos que ocupar el fondo solidario, Ya. porque si no vamos a seguir cargándole la mano a los trabajadores. Y aquí quiero decir algo. Cuando se legisló el uso del seguro de cesantía, yo me abstuve. Y me abstuve porque no se incorporaron las cotizaciones previsionales dentro de las obligaciones. Y señalé, y lo conversamos con el ministro, yo le dije al ministro, esto no puede avanzar porque está malo, después tuvieron que ir con un proyecto para resolver este tema. Y les dije, no podemos cargarle la mano a los empleadores que no pueden sostener los trabajos y decirles que tienen que pagar las cotizaciones de seguridad social. Estas tenemos que imputarlas al seguro de desempleo de tal manera que efectivamente no se pierdan los empleos, no agobiemos a los pequeños y medianos empleadores y puedan pararse después de esta pandemia. Los pequeños y medianos empleadores han estado bien abandonados, sobre todo en el sector turismo, cultura, artistas, y creo que ahí tenemos una gran deuda. Senadora, vamos con las elecciones de abril. Finalmente no es el 11, es el 10 y 11. Una solicitud, un proyecto que se presentó desde el Ejecutivo por temas sanitarios, por temas de evitar las aglomeraciones. En el Senado, en términos de tiempo, fue bastante eficiente el trámite. Sí llegó a la Cámara de Diputados y la situación fue distinta incertidumbre, no solamente de la oposición, sino también del oficialismo que no acompañó esta iniciativa del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted que sea en 2 días y si están las garantías también para que este proceso inédito, no solamente porque sean 4 elecciones, sino porque está la de convencionales constituyentes, obviamente genera un interés distinto al de otro proceso eleccionario? Mira, a mí no me gustaba el sistema de 2 días, yo entendía que había un acuerdo, lo respaldé en el Senado, luego la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, no logró los votos y finalmente terminamos una mixta, Sí. que me tocó participar. Me gustaba más la idea de haber extendido la jornada de votación, haber aumentado los locales de votación y de esa manera haberlo hecho más expedito. Pero bueno, finalmente se construye en la mixta, ¿no es cierto?, un acuerdo entre los legisladores, el gobierno, se termina aprobando. Nosotros habíamos pedido que se pusiera transporte gratuito, además para las zonas periféricas. No lo logramos. Yo creo que este es un tema que tenemos que abordar como país si Sí, queremos que ha sido más una demanda constante en los procesos eleccionarios desde hace un buen tiempo, de hecho. permanente. Sí. Es algo que yo creo que tenemos que hacer. Si queremos que la ciudadanía participe, lo mínimo que podemos hacer, ¿no es cierto?, es ponerle transporte gratuito y yo espero que para las próximas elecciones lo logremos y si no, bueno, será un desafío que al menos yo tengo puesto como tema en la propuesta de gobierno. Si queremos que los ciudadanos participen, tenemos que ayudar a que eso sea una realidad. Pero nada, se logró el acuerdo, finalmente se aprobó ¿no es cierto?, con las indicaciones respectivas, con la posibilidad de que hubiera apoderados que custodiaran o que acompañaran la custodia de los votos. Y no tengo mucho más que decir. Yo espero que funcione como han funcionado siempre las elecciones en nuestro país desde el retorno de la democracia, de manera cívica, republicana, que vayan muchas y muchos a votar, porque en estas elecciones de abril hay 2 elecciones que son muy trascendentes. La primera, que es la elección de nuestras y nuestros gobernadores, Cristina Bravo, gobernadora del Maule, Claudio Rego en Santiago, en fin. Y 2, que elegimos a las y los constituyentes, las personas que van a elegir el texto constitucional, que van a escribir el texto constitucional. Entonces, no es solo elegir concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas en los 345 municipios de nuestro país, sino que además estas 2 elecciones que son, sin lugar a dudas, históricas, trascendentes y muy, muy relevantes. Senadora Jimena Rincón, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga buena tarde. Igual ustedes, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.
Vamos con otros temas.